Hermanos, el domingo pasado, después de la reunión, nos quedamos con una hermana y la hermana tocó un tema del cual tenía unas inquietudes. Ese tema fue mostrándomelo y profundizando durante la semana. El Espíritu Santo me lo mostró. Y hoy, ciertamente hay muchos grupos, hay muchas sectas. ¿Cómo saber a quién creerle? Nosotros tenemos el fundamento más firme, más fuerte, que es la palabra. La palabra es la que nos debe guiar. Hermanos, ¿podemos recibir a cualquiera en nuestra casa? No, pero es que traen la palabra. Por eso mismo yo debo leer, yo debo empaparme de la palabra. ¿Para qué? Solo el Espíritu discierne las intenciones del Espíritu. Si la palabra es Espíritu y la palabra comienza a morar en mí, podré discernir qué Espíritu me va a hablar. Si es el Espíritu de Dios o es el Espíritu del Anticristo. Y vamos a tener plena confianza y seguridad, pero solamente cuando yo decida, me disponga a orar, leer la palabra. Efesios 6 dice que tomándola con oración, la palabra. Solo así la podré comprender. Y en medio de la oración pedirle a Dios, ¿qué le debo pedir? Una valentía recta para poder ponerla por obra. Hermano, vamos a ir. Sabes que hay grupos que dicen Dios es tres, otros dicen Dios es uno, y se quedan allí dando vueltas en el desierto con que Dios es tres, el otro pelea porque Dios es uno, y se forma una división porque no han comprendido siquiera el misterio que encierra la Trinidad. Por eso repetíamos el himno. Y hay otro himno que cantábamos que dice: la Trinidad, misterio, Dios es uno y es tres. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 1. Gracias, Señor, por tu gloriosa palabra y todos los tesoros que están escondidos en tu palabra, Señor. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio, Dios, ya aparece Dios en el principio, ¿cierto? Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu, ya apareció el Espíritu, ¿cierto? Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo, ahí aparece la palabra. Entonces, ¿qué encierra el capítulo 1, versículo 1 y comenzando el versículo 2? La Trinidad. Y que los tres están allí presentes en la creación, ¿cierto? Más adelante en Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, dice: entonces Dios dijo, ¿quién dijo? Dios. Hagamos a los seres humanos. Ahí dice hagamos, ¿cierto? Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. ¿Quién está hablando allí? Ahí está hablando Dios. Pero dice hagamos, ¿cierto? En plural. A nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Entonces, ¿por qué dice hagamos? ¿Y por qué dice a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza? En vez de decir voy a hacer. No, ahí dice hagamos, ¿cierto? ¿Quién más estaba allí? Y la palabra.
el Espíritu y la palabra. Donde vemos también esta singularidad en Génesis 11. Génesis capítulo 11. La Torre de Babel. Génesis capítulo 11. Dice, ¿lo tienen? Capítulo 11 y vamos a leer desde el versículo 5. Pero el Señor, la unidad, la unidad, descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar, a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. ¿Sí lo vieron? Vamos a bajar. Cuando nuestro poderoso y grande Dios habló con Abraham, cuando se le presenta a Abraham, habían dos más con él, ¿cierto? Esos dos ángeles fueron a salvar a Lot, ¿cierto? Cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, Dios mismo se le presentó a nuestro antepasado Abraham, Dios mismo, pero iban dos personas con él. Nosotros vamos a ir ahora al libro de Isaías. Vamos a guardar la línea, pero no se nos olvide Génesis 1, porque allí está toda la respuesta de la Trinidad y la unicidad de Dios. Vamos a ir al libro de Isaías en el capítulo 6. Yo me gozaba mucho el domingo pasado porque por causa de esa hermanita Dios me reveló todo esto. En parte ya sabía algunas cosas, algunos versículos, pero no había visto la profundidad de esos versículos. En el capítulo 6 del libro de Isaías, vamos a leer desde el 8. Capítulo 6, versículo 8. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como consejero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? La unicidad. Nosotros, la Trinidad. Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Yo esto lo había escuchado en una secta a la cual yo iba anteriormente, y el supuesto apóstol decía que de dentro de Dios salió una voz que decía envíame a mí, pero eso no lo leí, eso no está aquí. Eso es una idea humana, eso no está escrito. Eso es una interpretación vaga de lo que la Biblia quiere decir. Ahora, ciertamente Isaías fue escogido por el Señor y en el cuerpo o en el templo del profeta Isaías, sí, ciertamente Dios puso las palabras, su palabra, en Isaías. Por eso, hermano, podemos comprender lo que el Espíritu nos quiere decir en el libro de Isaías. Es la Trinidad misterio. Y es un gran misterio. Tenemos ya Isaías 6, nos quedó claro lo que dice Isaías 6. Y la primera vez, por lo menos yo, que encontré en la Biblia algo que te podría ser como que, bueno, ¿y esto qué? Es Isaías 9, ahí mismo. En Isaías 9 hay una profecía hermosa acerca del Salvador. Isaías 9:6. Dios, a través del profeta, nos da el siguiente mensaje. Dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado,
El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Pero ahí dice claramente que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Hermano, y esto está en el Antiguo Testamento, libro del profeta Isaías. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 6? Que es lo que tanto proclaman los judíos. Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Por eso el judío es celoso de la unicidad de Dios. Por eso no pueden aceptar a Jesús, porque no puede haber otro Dios aparte del Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Pero aquí está la profecía. Isaías profetizó, proclamó el nacimiento de un rey y dice que su reinado sería eterno, que su nombre sería Padre Eterno. Dios fuerte, Dios con D mayúscula, porque Dios con D minúscula no cabe dentro de la Trinidad. Dios con D minúscula son demonios. Dios con D mayúscula es nuestro Dios al cual nosotros servimos. Ahora, ¿por qué los judíos, teniendo esto escrito, porque esto está en el libro del Antiguo Testamento, libro del profeta Isaías, por qué no lo entienden o no lo han entendido? Porque era necesario que ellos no comprendieran la Escritura. En el capítulo 6 que acabamos de leer, si sigues leyendo, va a decir: ve, porque tú cerrarás sus oídos. Ahí atrásito dice, versículo 10, dice: endurece el corazón de este pueblo. Lo primero que le dice el Señor después de que Él dice: envíame a mí, Él dice: ve y endurece el corazón de este pueblo, tápale los oídos y ciérrale los ojos. De esa forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Porque así tenía que ser. Los judíos nunca entendieron el mensaje de Isaías 9:6. Porque ese mensaje, ¿para quién es? Para nosotros. El Mesías vino por causa ¿de quién? De los pecadores, de los que estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Él vino a lo vil, a lo menospreciado. Y así es Dios. Siempre actúa con los menospreciados. Siempre. Oh Señor Jesús. Entonces ya la profecía está. Se nos ha dado un niño, un hijo nos es nacido y se llamará su nombre: Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Pero en Deuteronomio 6 dice: escucha, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Un solo Dios. Un solo Dios, una sola fe, una sola palabra. Ahí mismo en Isaías 45, cuando Dios escoge a Ciro, Isaías 45, hermanos, yo creo que tal vez unas 7 veces aparece. Vamos a leer 45:5. Yo soy el Señor, no hay otro Dios. Yo soy el Señor, no hay otro Dios. No hay otro Dios. Yo soy el Señor, no hay otro Dios. El 6, la segunda parte del 6 dice: sepa que no hay otro Dios. Yo soy el Señor y no hay otro. Más adelantico, en el 18, la última parte dice: yo soy el Señor, afirma, y no hay otro. ¿Ves cuántas veces y así vas a seguir encontrando en el libro de Isaías
que Dios es el Señor y que no hay otro Dios. Ahora, hermano, esto es Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro de Mateo. Entonces, todos estamos seguros, no hay otro Dios. En el libro de Mateo, en el capítulo 3, y ahí es donde nuestros queridos hermanos que predican la Trinidad y dicen que no salen de la Trinidad, se basan en esta cita. Mateo capítulo 3. Vamos a leer en el versículo 16. 3:16. ¿Lo tienen? Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. ¿Qué vemos allí? La Trinidad, pero el Hijo en la tierra, el Espíritu que desciende en forma de paloma y una voz en el cielo. Y nadie saca a nuestros hermanos trinitarios de ese texto, porque se quedaron dando vueltas en el desierto con este versículo. Porque dicen, ¿cómo es posible que esté la voz en el cielo, el Espíritu descendiendo y el Hijo esté abajo? O sea, son tres personas diferentes. No, hermano. Nosotros tenemos un cerebro tan limitado, tan pequeño, que no podemos entender la magnitud y la complejidad de lo que es Dios, de su esencia. Aquí aparece la Trinidad, como también aparece en Mateo 17, en el monte de la transfiguración. En el monte de la transfiguración, en el capítulo 17, versículo 4, Pedro exclamó: Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorios, uno para ti, una para Moisés y otra para Elías. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió. Y desde la nube una voz dijo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. ¿Sí ves? Entonces te dicen, ¿cómo es posible que el Padre esté hablando con el Hijo y que al mismo tiempo sean uno? Hay cosas, hermanos, que Dios se reservó para Él, de las cuales no las va a compartir con nadie. El Señor en el Génesis le dijo al hombre: mira, no comas de este árbol es para mí. Pero el hombre tomó del árbol. Hay cosas que Dios no quiere que nosotros hurguemos más allá. ¿Qué pasó? En la Biblia dice que no mezclemos animales, y cuando el hombre los mezcla salen unas bestialidades. Y Dios dijo: no las mezcles, no unas las semillas cuando estés sembrando, no mezcles las semillas. Pero el hombre lo hace. ¿Sí ves? Desobediencia. Hay cosas que Dios se reservó para Él. Y tal vez algún día no las dé a conocer. Él escogerá a su siervo. Si tú miras la visión del apóstol Pablo, cuando Pablo estuvo en el tercer cielo, ¿él dijo lo que vio en el tercer cielo? No, él dijo: escuché y oí palabras inefables que no son dadas a conocer a los hombres. Dios le plació escoger a Pablo. Entonces, hay veces que uno dice: ¿y por qué esta palabra no la vi antes? ¿Por qué no la vi yo? Es que Dios escoge. Por eso, hermano, el afán que tenemos en este lugar de que leas, de que te metas en la palabra, porque si Dios ve la disposición de tu corazón, te va a premiar. Él no es injusto. Entonces, cuando lo encuentres, tú te vas a alegrar. Te vas a alegrar. Cuando Pedro le dijo al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué le dijo el Señor? Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo dijo Tomás, porque no te lo dijo Mateo. ¿Te lo reveló quién? Entonces, ¿qué necesito yo? Buscar esa revelación. ¿Y cómo busco yo esa revelación? Con obediencia.
con su misión. El Señor me ve y me va a revelar. Hermanos, vamos a ir al libro de Primera de Corintios. En el capítulo 8, versículo 6. ¿Lo tienen? Dice, pero para nosotros hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Y hay un Señor, Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Entonces, ¿qué está queriendo decirnos aquí el Espíritu Santo a través del apóstol? Génesis 1. Hay un Dios, el Padre. Después el Hijo, la palabra. ¿Quién nos revela que el Hijo es la palabra? En Juan capítulo 1, versículo 1. Cuando les decía, hermanos, que por qué no se debe aceptar a cualquiera que vaya a nuestras casas. Aquí yo tengo esto, los que pueden observar. Tengo este libro. Y yo sí quisiera que todos juntos vayan a Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tienen? Hermano Jorge, haznos el favor, hermano Jorge, el capítulo 1 que dice del libro de Juan, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo era Dios con D mayúscula. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro Dios, es con D mayúscula. Ahora vamos a leer este libro. Este libro lo vamos a leer. Ya sabrán qué secta utiliza este libro. Y este libro en Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios con D mayúscula, y la palabra era un Dios con D minúscula. Cuando yo hablo de que hay un Dios aparte de mi Señor Dios, el Rey de Reyes y Señor de los ejércitos, eso es idolatría. No puede haber otro Dios, porque el Señor dijo: yo soy el Señor tu Dios, yo soy uno. Hermano, qué misterio. Entonces, ¿qué tiene el hombre? ¿Qué le dio Dios al hombre? Le dio un cuerpo, le dio el alma y le dio el espíritu. ¿Mi espíritu está fuera de mí ahora? ¿Mi alma está fuera de mí? No. Y somos uno. Cuerpo, alma y espíritu. Somos uno. Todo esto me define a mí. Somos uno. Humanamente hablando, yo tengo cabeza, tronco y extremidades. Y todo hace un solo cuerpo. Cabeza, tronco y extremidades. Todo Dios lo hizo en Trinidad. Todo Dios lo hizo en Trinidad, ya lo van a ver. Vamos a ir al libro del apóstol Juan, en el capítulo 14, que lo hemos leído mucho, hermano, lo hemos leído. Ha sido como que crucial en las lecturas en este lugar. Juan capítulo 14, desde el versículo 15. ¿Lo tienen? Dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor. ¿Ves? ¿Qué aparece allí de salida? La Trinidad. Quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. ¿Por qué le dijo ahora Él vive con ustedes?
No se les olvide, hermano, no leamos por leer, porque Él le dijo que está con ustedes, no le dijo Él está ahora dentro de ustedes, Él le dijo está con ustedes, pero después estará dentro de ustedes. Quédense con ese pensamiento. No los abandonaré. Está hablando el Hijo. No los abandonaré. Como a huérfanos, vendré a ustedes. Él mismo va a venir. Vendré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Vamos al 21. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Aquí, hermanos. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Habla de un futuro. Aquí estamos incluidos tú y yo. No le dijo, y porque ustedes me aman, yo los amo a ustedes. No. Y porque me aman, yo los amaré. Ahí estoy yo incluido. Yo los amaré a ustedes. A los que guardan mis mandamientos, yo los voy a amar. Oh Señor Jesús. Vamos al 23. Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo digo. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama, no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre quien me envió. Les digo estas cosas ahora, mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Les dejo un regalo: paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. ¿Qué nos dio el Señor? Paz. ¿En dónde? Eso es algo interior. ¿Por qué hay personas que hoy buscan la paz en cosas externas? Si la paz es un don del Espíritu, es una esencia del Espíritu, la paz es interior. Por eso, hermano, alguien que no ha comprendido el hablar del Espíritu Santo no tiene paz y no permite que haya paz en otros lugares, porque ella misma no tiene paz interiormente, no ha encontrado la paz. Y por eso es una presa fácil de Satanás, y Satanás la usa. Cuando Pedro se descuidó, lo usó Satanás. Cuando Pedro cayó en sus pensamientos, Satanás usó ¿a quién? A Pedro. Por eso el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. No le dijo: apártate de mí, Pedro, porque Pedro estaba siendo un obstáculo de la realidad del reino. Cuando tú ya empezaste a experimentar el reino, tú ya empezaste a experimentarlo y tú ya tienes paz interior, Satanás te vio y va a usar a tu más cercano. Mira que en ese momento no usó a Caifás, no usó a Anás, no usó a ninguno de los religiosos de la época, usó a Pedro, su más cercano, porque no quiere que tengas paz, porque el primer regalo que nos da el Señor es paz, y el mundo no te puede dar eso. Cuando tú empiezas a experimentar paz en tu casa, paz en tu trabajo, paz con los vecinos, con toda la comunidad, hermano, estás experimentando el reino. Ya estás experimentando la nueva realidad. Ya puedes decir, no saber, sino decir: he aquí las cosas viejas pasaron. Porque eso no lo sabemos. Pero en cuanto sea realidad eso, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Cuando el Señor ora por nosotros en el libro de Juan capítulo 17, ya casi que finalizando, mira lo que dice, también lo hemos disfrutado acá.
17, versículo 21. Vamos, para no extendernos más, hermano, vamos a leer acá desde el 21. 17, 21, ahí mismo. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Así como tú y yo, ¿a quién le está diciendo? Es Jesús orando por ti y por mí, diciéndole al Padre, te ruego que ellos sean uno. En este lugar, hermano, tenemos que ser uno. Una sola fe, una sola palabra, una sola meta, un solo sentir. No podemos tener aquí personas que piensen cosas diferentes a lo que Dios ya nos está transmitiendo en su santa palabra. Eso va a contaminar y va a generar ruptura, división. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno. Como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos, tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste. Esa unidad da testimonio a los que están afuera de que sí somos sus hijos. ¿Cuál es el mayor testimonio de que somos hijos de Dios? La unidad. Oh Señor Jesús, y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara Génesis. El Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. Oh Señor Jesús. Vamos a ir, hermanos, al libro de... Oh Señor Jesús. Vamos a ir al libro de Colosenses. Capítulo 1, versículo 15. ¿Lo tienen? Colosenses, capítulo 1, versículo 15 en adelante. Declara el Espíritu Santo y dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe, en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Hermano, aquí está todo claro. No hay ni que explicar. Solo hay que leer y pedirle a Dios que nos revele su palabra. No que nos dé interpretación, que nos revele su palabra. Y la palabra que es espíritu se va a unir ¿a dónde? A mi espíritu.
que es su habitación. Y desde allí va a comenzar a hacer el trabajo. Va a llenar todo mi ser, desde adentro hacia afuera. Desde adentro hacia afuera. Oh Señor Jesús. Entonces, ¿qué vemos aquí? Génesis capítulo 1. Por medio de él, todas las cosas fueron hechas. ¿Y cómo fueron hechas todas las cosas? El Señor dijo la palabra. La palabra, el Padre y el Espíritu son Dios. Son Dios, uno solo. Son Dios. Ahí mismo en Colosenses capítulo 2. Capítulo 2, 9. ¿Lo tienen? Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. En Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cristo no solo es la cabeza de la iglesia, Cristo es la cabeza de toda la creación. Cristo reina sobre todo lo creado, lo que podemos ver, lo que no podemos ver. Lo que no podemos ver es lo más peligroso. Por eso tenemos que tener conciencia, saber en nuestro espíritu que Cristo está sobre todo eso. Porque allí, en comprender ese misterio, está mi victoria. Allí está mi victoria. Entonces, cuando alguien venga a robarme la paz, con autoridad, yo voy a reprender eso que quiere venir a quitarme la paz. Dios me dará discernimiento y no dejará, no tú, sino Él, no dejará que tú seas afectado por cosas externas. Y el gran peligro, hermanos, que yo tengo es interior. Es mi yo. Me tengo que cuidar. El ego. ¿Sí? Eso es lo más peligroso que tenemos todos. Es el ego. La iglesia es cristocéntrica. La iglesia no viene a venerar hombres, ni a rendirle pleitesías a hombres. Debe haber respeto entre todos nosotros. Pero hasta ahí, no considerándose uno superior a otro. Porque aquí todos somos siervos. Siervos. No somos más nada. Hermanos, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Se nos había dicho en la secta que Dios estaba limitado por el tiempo y por el espacio mientras estuvo en el cuerpo humano. Mentira. Eso fue una mentira que nos vendieron y yo lo creí por no leer. Nunca está limitado Dios. Nunca. Cuando en el libro de Juan, hermanos, oh Señor Jesús, si recuerdan que se nos había dicho que Cristo estaba limitado porque estaba en un cuerpo humano, estaba limitado por el tiempo y por el espacio. Oh Señor Jesús. En el capítulo 1, en el 45, 1:45. ¿Lo tienen? Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Nazaret?, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús.
Pero ¿cómo si estaba limitado por el tiempo y el espacio? Entonces Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le preguntó: ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Y agregó: les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. No, hermano, Dios nunca ha estado limitado ni por el tiempo ni por el espacio. ¿Por qué? Por eso le dije, no se olviden de Génesis capítulo 1:1. Hermano, Dios es maravilloso. Escuchando un físico, un apologista físico dijo: hermanos, el tiempo tiene tres propiedades, la materia tiene tres propiedades y el espacio tiene tres propiedades. Génesis 1. En el principio, tiempo. En el principio, tiempo. Creó Dios los cielos, espacio. Y la tierra, materia. Cuando yo escuché eso, hermano, yo quería saltar de alegría. Ahora, ¿qué tiene el tiempo? Pasado, presente y futuro. ¿Son diferentes? No, es un solo tiempo. ¿Qué tiene el espacio? Altura, profundidad y longitud. ¿Puedes separar eso? No, porque todo hace el espacio. La materia tiene gaseoso, líquido y sólido. ¿Son diferentes? No. Hermano, Dios es impresionante. Cuando yo escuché eso, pude entender Eclesiastés 3. Dios puso eternidad en nosotros para que nuestro corazón no alcance a entender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Nunca el hombre va a comprender la magnitud de la grandeza de Dios. Nunca se va a comprender la magnitud de la grandeza de Dios. Entonces, hermanos, ustedes que están peleando porque Dios es uno o es tres, yendo a predicar, me encontré con un vigilante de Prosegur y le pregunté que si le podía compartir y me dijo: ¿eres de sana doctrina? Y yo le dije: ¿para ti qué es sana doctrina? No, dime si eres trinitario o eres unitario. Y yo le dije: hermano, deja de dar vueltas en el desierto. Dios es tres y Dios es uno y Dios es todo. Si tú me vienes a hablar, le dije, si tú me hablas de que Dios es uno, me lo vas a comprobar con la Biblia y yo te voy a decir amén. Si tú me vienes a mí a hablar de que Dios es tres, me lo vas a mostrar y te voy a decir amén también, porque Dios es tres. En el capítulo 28 de Mateo, Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tres. Pero en el libro de Hechos, cuando Pedro predica y dice cómo pueden ser salvos por el capítulo 3 o el 4, dice que se bauticen en el nombre de Jesús. Cornelio fue bautizado en el nombre de Jesús. Por eso, si te bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Si te bautizan en el nombre de Jesús, amén. Disfruta la Trinidad, disfruta la unicidad, hermano, y sigue adelante y disfruta este Dios maravilloso. Si tú, hermano trinitario, dices que Dios es tres, amén. Dios es uno, amén. Pero no podemos decir que Dios, el Hijo, es un Dios con D minúscula, porque eso es herejía, eso es blasfemia. Dios es uno y eso no va a cambiar nunca. Y ese Dios que es todo, en el capítulo 1 de Efesios, finalizando Efesios, capítulo 1, el último versículo, dice: y la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Él lo llena todo en todo. Por eso Él es uno, Él es tres, Él es todo. Y entonces se ponen a pelear.
que si es uno, que si es tres, que si esto, que si lo otro. Hermano, y ni siquiera el apóstol Pablo, con toda su vivencia, con todo lo que Dios le mostró, se puso en esas tonterías de estar discutiendo que si Dios es tres, que si Dios es uno. El apóstol Pablo se dedicó a disfrutar que Dios es uno, que Dios es tres. ¿Cómo puede ser eso? En el libro de Timoteo, en el capítulo, ¿quién sabe cuál es? A ver. Señor Jesús, primera de Timoteo 3:16. Sí, Señor. ¿Qué dice, hermano Jorge? Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande, hermano, es grande el misterio. ¿Y qué es? Un misterio. ¿Y qué haces tú con un misterio? Hermano, eso es algo que Dios se reservó para él. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo lo entendió y Pablo lo disfrutó. Y lo único que pudo decir de ese misterio es lo siguiente. Dios fue manifestado en carne. Diga, hermano. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aleluya. Disfruta, hermano, al Dios triuno. Disfruta la unidad de Dios. Y sigamos avanzando. Ya no más doctrinas, hermanos. ¿Y qué dice, hermano? Que Dios fue manifestado en carne. ¿Dios con D mayúscula o con D minúscula? Con D mayúscula. Porque Él es Dios. Él es la plenitud. Le agradó al Padre vivir en ese cuerpo. Porque era necesario. Porque era necesario. Por causa mía, principalmente. Por causa mía. Porque yo estaba sin Dios y sin esperanza. Dios, desde mucho antes de que yo naciera, vio mi necesidad. Vio que yo, Jorge, necesitaba un Salvador. Jorge necesitaba una ofrenda, un cordero, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Y ahora Jorge disfruta a Dios triuno y lo disfruta en unidad. Y eso es algo, hermano, que no vamos a comprender nunca. En el matrimonio, Dios dijo, por lo tanto, el hombre dejará ¿quién? Y serán una sola carne. El mismo apóstol en el libro de Efesios 5, y con esto concluimos para no extendernos más. 5:31. Los matrimonios, esposos. Mira lo que dice el Espíritu. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Esto es un gran misterio. Es otro misterio, hermano. ¿Y qué vas a pensar? ¿Cómo soy uno con mi esposa? No, disfrútalo y sé uno. Porque es un misterio. Es un misterio. Oh Señor, gracias por tu santa palabra, gracias por todo lo que nos revelas, porque eres hermoso, porque has tenido misericordia de tu pueblo, Señor. Llévanos a gozar de una perfecta unidad, Señor, con todos los que en cualquier lugar del mundo invocan tu nombre, con un corazón puro, Señor. Bendecimos la iglesia, la cual es tu cuerpo, columna y baluarte de la verdad. Oramos por todos los hermanos que en cualquier lugar del mundo en este momento están disfrutando tu gloriosa palabra, Señor. Llévanos, Señor, a sentir lo mismo. Espíritu Santo, fluye desde adentro de nosotros y llena, abarca, Señor, a todos los que estamos aquí. Permítenos, Señor, poder manifestar tu gloria en unidad, Señor. Oh, glorioso Dios, gracias, Santísimo Rey, en el nombre de Jesús. Amén.